que a intervalos establecidos de tiempo, ¿verdad? El interés vencido se agrega al capital, ¿verdad? Se dice entonces que el interés es capitalizable o convertible en capital. Y tanto el interés como el capital aumentan periódicamente durante todo el tiempo que dura la transacción. ¿Está bien? Fíjense la gran diferencia que hay. En uno, el interés no se le agrega al capital. Ese es el simple. Pero en el otro, el interés se le agrega al capital. Ese es el caso que hacen los bancos. En ese caso, la suma vencida al final del plazo, ¿verdad? Cuando el interés se agrega al capital y ellos van aumentando periódicamente, la suma vencida al final del plazo se llama monto compuesto. Y la diferencia entre el monto compuesto y el capital, pero ¿qué capital? Original, se le llama interés compuesto. En este caso estamos trabajando con interés compuesto. Ya nosotros vimos, trabajamos con interés simple. El capital siempre era fijo, el capital era tal, y bueno, ahí le calculábamos los intereses. Profesor, la fórmula que copió es del interés compuesto. ¿Cuál? La fórmula esa, IS menos C. No, ese es el término general, el interés siempre es el monto menos el capital. Ah, listo, profe. ¿Verdad? En términos generales, ya sea simple o compuesto, el interés siempre es el monto menos el capital. ¿Verdad? Ahora cuando vengan esas otras, eso están en las notas, ¿verdad? Estoy ya tratando de hacerle un resumen de ahí. Bien. Entonces, vamos a ver primero cuáles son los elementos que intervienen en el interés compuesto, porque ese es el que vamos a estudiar. ¿Eh? Ya el simple, ya eso pasó. Vamos a ver los elementos que intervienen en el elementos. Eso también ustedes lo tienen copiado. ¿Eh? Elementos que intervienen en el interés compuesto. Número uno, la frecuencia de conversión. ¿Qué es la frecuencia de conversión? La frecuencia de conversión es el número de veces, eso es bien importante, el número de veces, ¿verdad? El interés se agrega al capital en un año. El número de veces que el interés se agrega al capital en un año, ¿verdad? La frecuencia de conversión la vamos a designar por la letra F minúscula. Esa va a ser la frecuencia de conversión, ¿verdad? F mayúscula, profe. F minúscula. Mi mayúscula es así, ¿eh? Lo que pasa es que la escribo grande para que la vean. F minúscula. Listo, profe, listo. Entonces, fíjense, las diferentes conversiones, ¿verdad? Frecuencias de conversiones pueden ser anual, semestral, bimestral, cuatrimestral, trimestral, mensual, son las que más se usan, etcétera. ¿Verdad? También se podría poner semanal o diaria. Fíjense, en cada caso se tendría
F igual. Cuando es anual, ¿verdad? Nada más el interés se agrega al capital una vez. Si es semestral, 2 veces, ¿verdad? Si es bimestral, ¿cuántas veces se agregaría en el año? Bimestral. 6 veces, ¿no? 6 veces, ¿verdad? Y cuatrimestral. Cuatrimestral. 4 meses. 3. Y trimestral. 4. 4. Mensual 12, etcétera, ¿verdad? Esas son las frecuencias de conversión que más se utilizan. Así que ya sabemos qué es la frecuencia de conversión, ¿verdad? El segundo elemento es el periodo de conversión. ¿Qué es el periodo de conversión? El periodo de conversión es el lapso de tiempo en que hay dos conversiones sucesivas, ¿verdad? Ese es el lapso de tiempo ese que donde va a haber una y después la otra conversión, a eso se le llama periodo de conversión, ¿verdad? Y los periodos de conversión lo denotamos por una letra N minúscula, ¿verdad? El número de periodo de conversión. Y aquí hay algo que siempre uno va a tener que calcular cuando está haciendo problemas de interés compuesto, ¿verdad? El número de periodos de conversión, que designamos por N, es el tiempo en años multiplicado por la frecuencia. Tiempo en años multiplicado por la frecuencia de conversión. ¿Verdad? Bien. Eso siempre hay que estarlo calculando, el número de periodos de conversión. El otro elemento importante es la tasa por periodo de conversión. La tasa por periodo de conversión, que se va a designar por la letra I minúscula. Profe, ya no se ve, profe. ¿Cómo? ¿Me está copiando? No, pero si no está copiado allá, para Panamá lo estoy hablando para que lo oigan. ¿Ustedes para qué quieren copiarlo si eso lo tienen copiado? Por si acaso, profe, para tenerlo ahí, profe. ¿Todo eso está en el Word, profe? Eso está en lo que yo les envié. Ok. Todo hasta ahí. Y está bien y se ve bien. ¿Verdad? Porque lo que quiero es que le pongan atención a eso para que se vayan relacionando. Si ustedes están copiando, no pueden poner atención. Por eso es que yo les envío los documentos. ¿Verdad? Esto nada más es para ampliar lo que está ahí. La tasa por periodo de conversión, ¿verdad? Que se designa por la letra I. Léanlo para que vean que está igualito. Es la tasa que se aplica. Cuando haya algo que yo no haya puesto ahí, entonces yo les aviso, mira, esto no está ahí, cópialo. La tasa por periodo de conversión es la tasa que se aplica en cada periodo de conversión. Si, por ejemplo, cada 6 meses se aplica esa tasa, ¿verdad? Esa es la que le llaman la tasa por periodo de conversión y que se designa por la letra I, ¿verdad? ¿Y cuál es la fórmula que se utiliza para calcularla? Es J entre F. ¿Quién es J? Donde J
es la tasa anual dada, ¿verdad? Por ejemplo, te pueden decir 5% convertible semestralmente. Esa 5% es la tasa anual. Y después te dicen que es la convertible, por ejemplo, semestralmente o mensualmente, cualquiera de esas cosas. Así que resumiendo, tenemos dos formulitas. Acuérdense, siempre hay que calcular esto y esto. Siempre. ¿Verdad? Pero eso nunca se evalúa de que porque calculaste esto o esto tiene derecho a punto. No, eso no es así. Eso siempre hay que calcularlo. Eso está intrínseco en lo que nosotros vamos a ver. Eso forma parte del problema, ¿verdad? Forma parte. Pero no por eso hay que asignarle puntos a eso. Eso siempre se debe calcular. El número de periodos de conversión y la tasa por periodo de conversión. Ahora ustedes lo van a ver por qué. ¿Verdad? Entonces, yo no recuerdo exactamente lo que dice el problema, el ejemplo que yo le pongo ahí. Yo lo he escrito. ¿Lo tienes ahí? Sí, yo lo escribí. Ah, ahí hay un ejemplo que dice de que cierta cantidad de dinero es invertida, no sé. ¿No dice así? Sí, profesor. Sí, para ver si me dictan los datos, pues, para hacer ese mismo problema. Una cierta cantidad de dinero se invierte durante 5 años al 4%, convertibles trimestralmente. Ajá. Encontrar la tasa Hallar el número de periodos de conversión y la tasa por periodo de conversión. Correcto. Bien, sí, para hacerles ese mismo. Fíjense, cuando nosotros tengamos que la conversión es anual, ¿verdad? Profe, usted disculpe que lo interrumpa, es que casi no se le ve lo que escribe. Pero yo les dije que eso ustedes lo tienen copiado, muchachos. Ustedes lo tienen copiado. Ustedes lo que tienen es que oír, ¿verdad? Para después cuando lo leen, entonces decir, ve, esto fue lo que él nos estaba diciendo. Pero si ustedes se van a poner a copiar, están con el celular en la mano y están copiando y me están oyendo, ¿qué van a aprovechar? Para eso les digo, bueno, léanlo y pregúntenme, pues, eso a mí no me gusta hacerlo. ¿Verdad? Ustedes ven que yo hablo en voz alta es para que me oigan. Yo lo copio para mí, eso es para mí, eso no es para ustedes. Porque él me acaba de dictar ese problema, ¿verdad? ¿Qué vamos a buscar nosotros? Eso está hecho ahí en los apuntes. Se lo voy a hacer para que cuando lo lean recuerden qué fue lo que se hizo. Ahí me están diciendo que hay cierta cantidad de dinero que se va a invertir, ¿verdad? Por 5 años al 4% convertible trimestralmente. ¿Qué les iba a decir yo? Cuando la conversión es anual, ¿verdad? Uno no dice convertible anualmente. Cuando a ti no te dicen un problema de interés compuesto, nada más te dicen, por ejemplo, 6,5% y no te dicen más nada, es porque la conversión es anual. ¿Oyeron? Pero si la conversión es, por ejemplo, trimestral, ¿verdad? Entonces uno pone así, tanto por ciento CT. Si es mensual, CM. Si es cuatrimestral, CC, ¿verdad? ¿Cuál es la otra? Bimestral, pone CB. ¿De cuál otra hablé? Trimestral, Cuatrimestral, semestral.
Aquí la tengo. Semestral, anual, mensual. Semestral. ¿Verdad? Nosotros lo vamos a abreviar así porque ninguna coincide acá en la primera dice convertible y acá cómo es la conversión, trimestral, mensual, cuatrimestral, bimestral, semestral. ¿Oyeron? Para no estar copiando tanto. Eso sí pueden copiarlo porque eso no se lo puse ahí. Entonces, como les decía, nosotros tenemos que buscar en cada problema de esos, ¿verdad? Salvo que se diga otra cosa, siempre hay que buscar la tasa por periodo y el número de periodos, ¿verdad? Así que aquí a nosotros nos están dando el tiempo en años, ¿verdad? Y acá nos están dando la tasa que es convertible trimestralmente. Entonces, la I, ¿cómo se calcula? Es la J sobre la frecuencia. Pero ¿cuál es la J? La tasa anual. Dice que es 4% anual, pero convertible trimestralmente. Así que es 4% dividido, y como es trimestral, en un año hay 4 trimestres sobre 4. Eso da 1%. ¿Está bien? 1% se aplica cada 3 meses, se aplica esa tasa, ¿verdad? Para buscar el número de periodos, se debe multiplicar el tiempo en años por la frecuencia, ¿verdad? Pero el tiempo en años es 5 1/4 años, es lo mismo que 5.25 años multiplicado por la frecuencia que es 4 porque es trimestral, ¿verdad? Así que son 21 trimestres hay en 5 1/4 años, ¿verdad? 21 trimestres hay en 5 1/4 años. $21 trimestres. Eso nada más era para que tuvieran un ejemplo de cómo se calcula la tasa por periodo y el número de periodos. Utilizo 0.04 entre 4 Pro. No hay ningún problema, también tengo que correr la coma. Se divide así, 4 entre 4 y se le pone por ciento ahí. Ok. Eso da 0.01, ¿verdad? Pero ustedes me van a ver a mí que yo voy a usar siempre esto, ¿ah? Pero cuando le pido que me hagan una operación, se la dicto en decimal, ¿verdad? Eso es 0.01. Bien, vamos a ver entonces un ejemplo. ¿Verdad? Vamos a hallar. Ustedes pueden copiar lo que no recuerdo si lo tienen ahí. Hallar el monto simple y el monto compuesto de 100 balboas invertidos al 5% durante 2 años, para que veamos la diferencia que hay entre los dos. Hallar el monto simple y el monto compuesto
de 100 invertidos al 5%, se supone que es la tasa anual, ¿verdad? 5% convertible anualmente durante 2 años. Nosotros sabemos calcular el monto simple. Voy a poner aquí monto simple. Eso se calcula con esta fórmula, o puedo calcular primero los intereses, ¿verdad? De cualquiera de las dos formas. Sería 100 por 1 más la tasa por el tiempo, ¿verdad? Son 2 años, la tasa del 5%, que sería 100 por 1.01, ¿no? Y eso nos da 101. O sea que en realidad esos 100 en 2 años se convierten en 2, sí. Está bien. No, aquí no era 1.1. Es 1.1, profe. Me dio 1.1. Estaba viendo esto muy bajito. Sería 110. 110. ¿Está bien? Eso generaría el monto simple. Vamos a ver cómo va el monto compuesto. Fíjense, independientemente de lo que sea, ¿verdad? En el primer año, esos 100 ganan interés. Vamos a ponerle así. El interés, su índice del primer año van a ser 100 por 0.05 por 1. O sea, van a ser 50 centavos. Digo, van a ser 50. 5. Sí, bro, da eso. 5. ¿Cuánto tiene? Calcular a 5. 5, ¿ah? Sí, bro. Da 5. Fíjense, acuérdense que como el monto compuesto, la conversión va a ser anual. Los intereses se le agregan al capital. ¿Cuál era el capital original? 100. El primer monto es los 100 que tenía más los 5, o sea, 105. ¿Está bien? En el segundo año, ya su capital no es 100, ¿verdad? Su capital es 105. Así que el interés en el segundo es 105 por 0.05 por 1. ¿Eso cuánto da? 5.25. 5.25. Gracias. Así que, ¿cuánto va a tener al cabo de 2 años? ¿Qué monto va a tener? El capital que tenía, que ahora era 105, más 5.25, o sea, 110.25. Fíjense, ¿ve? Ya en el segundo año se pasó al simple, y a medida que vayan transcurriendo los años le va sacando más diferencia, porque este crece en forma exponencial y ese crece en forma lineal, y este en exponencial. Los primeros años se parecen mucho, pero ya a partir de una cierta cantidad de años este aumenta con respecto a ese mucho. Pero entonces están viendo cuál es el mecanismo. Pero claro, si uno no tuviera una fórmula, imagínense que me dijeran en 50 años, yo tendría que estar haciendo
ir repitiendo, ir repitiendo, ir repitiendo eso y no hay acabadero. Por suerte hay una fórmula que permite calcular para cualquier número de periodos, para cualquier número de periodos. Entonces, fíjense, hay una línea que nosotros debemos tener presente siempre, que es esta línea de tiempo. Aquí tenemos 0, 1, n. Voy a poner aquí a usted, yo sé que no le gusta mucho trabajar así, pero es que esa es la forma de verlo. Acuérdense, cuando yo pongo así, es porque por aquí viene el 2, el 3, el 4, el 5, pero pues yo pongo n, es para que represente cualquier número, ¿verdad? Esa es una gráfica, ¿verdad? Donde yo voy a calcular, voy a encontrar la fórmula del monto compuesto para un capital C invertido aquí a la tasa I por periodo de conversión durante n periodo de conversión. ¿Oyeron? Eso es lo que yo voy a deducir ahí. Ahí usted la tienen facilita, pero yo no pude hacer esa línea de tiempo en los apuntes porque me costaba mucho hacer eso en Word. Pero aquí yo lo puedo explicar porque aquí lo principal es, es saber el mecanismo, ¿verdad? El mecanismo. Fíjense, no le voy a hacer la deducción porque yo sé que a usted le va a costar, pero voy a tratar de darle un pantallazo a ver qué pasa. Ustedes vieron lo que yo hice aquí con los 2 años. Bueno, esos 2 años eran 2 periodos de conversión. Aquí yo tengo n periodos de conversión. Este es voy a ponerle otro aquí. Acuérdense que esto está lleno del 3, el 4, todo eso. Este es el primer periodo de conversión. Este es su inicio, este es su final. Este es el segundo periodo de conversión. Este es su inicio, este es su final. Este es el periodo de conversión número n. Este es su inicio, este es su final. ¿Qué es lo que se hace con lo que ustedes vieron que yo hice aquí? Como en este periodo se aplica la tasa I por periodo, que es esta, ¿verdad? Fíjense lo que yo voy a poner. De aquí a aquí, ¿cuánto genera de interés ese capital? Ese capital genera C mayúscula por I. C por I de interés, ¿verdad? C por I de interés. ¿Cuánto yo tengo al final del primer periodo? Al final del primer periodo, compárenlo con esto que yo les hice por aquí, tendría el capital más los intereses, o sea, tendría C más C por I. ¿Está bien? Pero ustedes van a ver, yo no les voy a hacer la deducción, porque yo sé que les va a molestar. Pero yo puedo factorizar por C y esto va a ser lo mismo que escribir esto. C por 1 más I. ¿Está bien? ¿Quién es este? Este es mi nuevo capital ahora. Ya aquí están agregados los intereses. A ese capital, ¿yo qué le tengo que hacer? Voy a ponérselo aquí así. A ese capital, yo lo tengo que, porque ahora este es un nuevo capital, ¿verdad? A ese yo lo tengo que multiplicar por I. O sea, sería C por 1 más I, que es el capital, por I. ¿Están viendo? Entonces, ¿cuánto yo voy a tener aquí? Esta C por I
estaba aquí, que es el digo, esta que está aquí, C por 1 más I, porque esto acá eran intereses. Este es el capital más tus intereses, que es todo esto. ¿Verdad? Fíjense, yo hago una factorización ahí que no vale la pena que se la ponga, ¿verdad? Le voy a poner el resultado, eso da esto ahí, ¿ves? Este es el nuevo capital. Yo sigo haciéndole eso sucesivamente. Cuando yo llego al enésimo intervalo, a su final, el monto compuesto, que es lo que tienen ustedes copiado en las notas, el monto compuesto de un capital C a la tasa I por periodo de conversión durante N periodos de conversión es, ahí viene la fórmula, S igual C por 1 más I a la N. ¿Están viendo? C por 1 más I a la N. Fíjense que vale para cualquier N que yo quiera, Y eso, en términos de lo que nosotros vamos a ver, eso es traer esta cantidad. Mire, porque nosotros vamos a trabajar con ecuaciones de valor acá también. Esa cantidad. Haciendo todo ese proceso, esa cantidad calculada aquí es esto, ¿verdad? Es S igual a C por 1 más I a la N. ¿Están viendo? Pero habría que repetir ese proceso y dale hasta llegar aquí, ¿verdad? Pero entonces uno consigue una fórmula que es bien sencilla de aplicar, ¿verdad? Que es bien sencilla de aplicar. Esa fórmula que nos da el monto compuesto de un capital C a la tasa I por periodo de conversión durante N periodo de conversión. En otras palabras, es la que permite llevar una cantidad de aquí a aquí, ¿verdad? De izquierda a derecha. ¿Ustedes se acuerdan cuando calculábamos monto simple? Que llevábamos la cantidad de izquierda a derecha, pero con la fórmula C por 1 más IT. Bueno, esta es la que calcula el compuesto. Yo sé que esto aquí no es tan fácil para que ustedes lo vean, por eso que no quise ni ponerme porque yo le hubiera podido poner aquí una tabla donde yo le voy a ir deduciendo hasta que llego a esta fórmula. Pero la idea era esto, que al capital le calculo intereses y se lo agrego, ahí está, ¿verdad? A este nuevo capital le calculo intereses, tengo que multiplicarlo por I. Y le agrego, ¿qué? El capital, ¿verdad? Ahora fíjate que el capital y los intereses van creciendo cada vez más, ¿verdad? Porque ahora es capital más los intereses. Ahora es capital por 1 más la tasa al cuadrado. Y así se va hasta que se llegue a la fórmula general. ¿Verdad? Voy a hacer... Profe, o sea, que una pregunta, profe. Como usted había dicho, con un ejemplo, supongamos, de los 50 años, con el monto simple de los $100. Si yo lo multiplico 100 por 1, no, 100 en la fórmula 1 más 0.05, cierro paréntesis, elevado a 50. Con la fórmula esa que usted acaba de dar. Si yo hago esto... La calcula del viaje. El monto compuesto, te calcula el monto compuesto en 50 años. Si me lo hago una vez, ya le doy, daría 1.146,74 centavos. Sería algo así, que no te oí muy bien. Sería los 100. O sea, 100 al 100. En el paréntesis 1 más 0.05 elevado a los 50, que son 50 años, por ejemplo.
esa operación que no hay que repetirla como yo la estuve haciendo una por una. Así. Eso te da del viaje el monto compuesto. Esa parte la entendí. Sí, eso es. Eso te calcula el monto compuesto. Y no tienes que estarlo haciendo como, ¿verdad? 50 veces tendríamos que hacer eso si no tuviéramos esa fórmula. Profesor, Ajá. entonces el problema que usted hizo ahorita, lo hizo 2 veces. Ahí solamente tendríamos que poner donde está N, tendríamos que poner 2. No, nada más y ya. Ok, la Ok. fórmula reemplaza todo el procedimiento que usted hizo ahorita. El viaje tú puedes calcular. Ahora vamos a hacer un ejemplo. Vamos a hacer un ejemplo de... Ahí tengo algún ejemplo. No, para ponerlo yo por acá. Un ejemplo ahí, bro. ¿Te lo dicto, bro? Sí, espérate un momentito. Me escriben cuando estoy dando clases. No es una notificación. Ya. Díctamelo para ver. Va para allá. Ayer el monto compuesto y el interés compuesto de $1,000 durante 5 años al 5% convertible semestralmente. ¿Así está bien, bro? Correcto, así mismo. ¿Verdad? Entonces, fíjense, algunas veces, ustedes van a ver que yo obvio calcular la I y la N, porque uno no se puede poner porque no le alcanza el tiempo. Ahora, porque estamos en el primer ejemplo, ¿verdad? Yo voy a poner algunos elementos, pero ustedes tienen que acostumbrarse a calcular eso, porque como les dije, eso no es parte del problema, ¿verdad? Eso es algo que está intrínseco en él. O sea que esto uno no se pone a hacerlo, pero bueno, vamos a hacerlo por el momento, ¿verdad? Fíjense, J es 5%. Como es semestral, F es 2. El tiempo son 5 años. Así que voy a calcular quién es I y quién es N. Acuérdense, eso hay que hacerlo en el aire, como se dice. ¿Verdad? Pero ahora como estamos comenzando, vamos a hacerlo así, pero eso después no le alcanza a uno el tiempo. La I es J entre F. 5% sobre 2. Eso yo lo voy a poner así. A mí me gusta trabajar con eso así. 2,5%. 2,5% es. Yo lo transformo a mixto. Es porque uno acostumbra a usar unas tablas donde todas esas operaciones que nosotros hacemos están en esas tablas y no hay que estar usando la calculadora cada rato. La N es T por F, tiempo en años, 5 por 2, hay 10 semestres, ¿verdad? Voy a calcular primero el monto compuesto. Es C por 1 más I a la N, o sea, 1,000, 1 más la tasa, 2,5%, elevado a la 10. 1,000, fíjense ahora lo que voy a decir a Fran. Esto que está aquí es punto 025, más este 1, esto es 1 punto, eso es lo que va a elevar a 10, Fran. 1.025 elevado a la 10. 1.02. Repite ese procedimiento de nuevo, por favor. 1.025. Esto ustedes saben, esto ya yo les enseñé cómo se calculaba esto. ¿Ah? Esto nosotros lo vimos en interés simple. ¿Cómo se calcula esto?
Pero yo les digo que yo siempre lo voy a poner así. Yo no lo voy a estar transformando y que primero a 2.5, después dividirlo entre 100. Perder el tiempo, ¿ah? Y acá ustedes van a ver que los problemas hay que hacerlo, hay que tratar de hacerlo lo más rápido posible. Aquí es 1.025 elevado a la 10. ¿Cuánto da eso? 1.025 elevado a la 10. Voy a hacerlo yo. 1.0 1025. elevado a la 10. No, esto da 1.28. 1.2801. ¿Verdad? Y lo multiplicamos por 1000. $1.280.10. ¿Están viéndolo rápido? Acuérdense que ya nosotros esta operación nosotros la hicimos en interés simple. ¿Vieron? Esto ya nosotros lo hicimos en interés simple. Ese sería el monto compuesto. Un momentito que voy a tomar porque tengo la garganta reseca. Hay una preguntita. ¿Cómo elevaron el 10? Yo también quiero saber. ¿Cómo elevaron el 10, profe? Como, Está por pues ahí. como si fuera una potencia, igual en la calculadora. Así lo hice yo, como una potencia. Igualito. Eso como cuando tú elevas en la calculadora 2 a la 3. No, pero aquí lo estoy haciendo en el celular, profe, por eso. No te oigo. Digo que lo estoy haciendo en el celular. Sí, tú no tienes la que yo le dije que le sacaran ese que panecal. No, profe. Ah, no, esa del celular no sirve para eso. Voy a descargarla. Exacto, tiene ¿Cómo se que llama? ser una calculadora científica. Es científica, tú tienes que métete una y que panecal. Panecal. Esa, en la calculadora, esa otra no te hacen eso. Eso, profe, eso le cargo en Play Store. Eso es gratis. Ok. Esa es la que yo tengo. Giancarlo, se llama Panecal Calculadora Científica. Panecal. Pues manda acá tú. Dale. Y el interés compuesto sería S menos C igual, la S es 1280.10 menos 1000. Así que son 280.10. Eso es lo que genera esa tasa en ese tiempo. Vamos a ver otro ejemplo de eso, ¿no? Yo creo que ahí yo nada más hice uno. Voy a hacerle otro.
hallar el monto compuesto y el interés compuesto de $2,000 al 9% CM durante 6 años. Fíjense, Enante, eso no es necesario ponerlo en este tipo de problemas, pero para que se vayan acostumbrando, en el ejemplo que hicimos antes, aquí pongan los 1,000, aquí era 10. Pongan así, ¿ves? Para que se vayan acostumbrando. Y aquí ponen, creo que eran 1,280.10, ¿ah? Eso fue lo que pasó ahí, ¿ves? Voy a tratar de hacerle eso para que se vayan acostumbrando, porque eso lo vamos a usar bastante. ¿Está bien? Le voy a borrar esto. Sí, profe. Fíjense, como yo quisiera que ustedes hagan esos problemas. ¿Verdad? Esto sí es permitido, ¿no? Y es igual. Me fijo, 9% convertido mensualmente, 12, ¿verdad? Eso da 3/4%. Simplificando, ¿no? Simplificando. ¿Y esto qué es? Eso para ustedes es .0075, ¿verdad? Esto. 3 entre 4 y se divide entre 100. Y la N, ¿verdad? Que es el tiempo en años, 6 por 12, 72. Profe, Ahora, ¿por qué era el 12? mensual. Ok. Un año hay 12 meses. Son 12 conversiones. Así que aquí tengo 0, 1, aquí serían 72. Esto no es necesario hacerlo, ¿oyeron? Yo nada más lo estoy haciendo para que se vayan acostumbrando a dónde poner los datos sobre la línea. Yo lo que quiero saber es cuánto valen esos 2,000 aquí, ¿ves? En esta fecha. ¿Verdad? Y como yo lo voy a llevar de izquierda a derecha, ellos van a ir así, ¿ves? Por 1 más I a la N. 2,000, 1 más 3/4%. Fíjate qué rápido, ¿eh? A la 72. Acuérdense que aquí lo que tienen que poner es 1,0075 elevado a la 72. 1,0075 elevado a la 72. 425.11. ¿No te oí, papá? Yo lo hice directo. 2,000 ya me dio 3,000. No, vamos a poner este valor aquí, ¿ves? Ok. Vamos a poner ese valor para que sepan de dónde salió. 1,0075 elevado a la 72 da 1,7126.
1.7126. 3.425.2. Ese sería el valor aquí, ¿eh? ¿Están viendo? Acuérdense, CM, convertible mensualmente. El capital, el interés se agrega al capital en un año. Como el año tiene 12 meses, son 12 veces. Por eso es que la frecuencia es 12. Cada vez que uno está resolviendo un problema de monto compuesto, en lo primero que se fija es en la tasa. ¿Oyeron? Que no se les olvide eso. Lo primero que uno se fija es la tasa. Ni agrandado, ¿eh? ¿Oyeron? Siempre, fíjense en la tasa, siempre. Profe, pasé entre paréntesis 3 entre 4, ¿cómo era con decimales? ¿Cómo? En paréntesis, bueno, 3 entre 3. 4. 3 dividido entre 4 por 100. 100. Creo que es. Sí, así es. Se le olvida la cosa rápido, si eso nosotros lo vimos en interés simple bastante. Entre 100. 3 entre 4 da .75. Correr. Claro. Pero usted sabe por qué les pasa eso, porque ustedes no le ponen atención a la cosa y por eso que tienen que estarlo, que lo tienen que estar diciendo a cada rato y no lo graban. Profe, y el interés da a 1425.2. Gracias. Y es Ok. S menos C serían los 3.425.2 menos los 2.000. ¿Verdad? Que serían 1.425.2. ¿Está bien? Sí, profe, ya. Fíjense. Ese es cuando el número de periodos es entero. ¿Verdad? Es un entero. Ustedes están viendo que ha dado puro números enteros. Pero cuando el número de periodos no es entero, ¿verdad? Ahí lo tienen en las notas. Cuando el número de periodos no es entero, entonces se aplican dos reglas. ¿Verdad? Cuando el número de periodos no es entero, se aplican dos reglas. A una se le llama la regla teórica. Eso está ahí en las notas. Y hay otra que se llama la regla práctica. Claro, la que se usa es la práctica porque produce más intereses, ¿verdad? Pero fíjense, se la voy a decir en palabras. Es bien sencillita. Esta por lo menos de recordar. Esta no es que sea más difícil, pero hay que recordar otra cosa. Fíjense, con la regla teórica que a mí me dio, por decir algo, si el n, por ejemplo, me dio 5.25. ¿Oyeron? Fíjense que no es un entero, ¿verdad? Si, por ejemplo, el n me da esto, yo tengo un cierto capital, la regla dice lo siguiente, que
se calcule monto compuesto por el número de periodos enteros. Vamos a suponer, no copien eso, oyeron, porque yo les voy a hacer un ejemplo ahora, nada más para que vean cuál es la parte principal de esa regla. Dice que se calcule monto compuesto al capital por el número de periodos enteros. Vamos a suponer que el capital fuera 1000 y una cierta tasa, que no interesa cuál sea, por el número de periodos enteros. Esto me va a dar una cierta cantidad. Y a este, o sea, ahora ese hace el papel de capital, se le calcule monto compuesto por el número de periodos fraccionario o decimal, o sea, por 0.25. Acuérdense que este es monto compuesto, calculándole a este. Pero acuérdense que por la ley de las potencias, eso es lo mismo que escribir esto, o sea, elevado directo, así, ¿ves? Así lo vamos a calcular nosotros. ¿Oyeron? Eso es lo que dice la regla teórica. Monto compuesto por el número de periodos enteros y a este se le calcula monto compuesto por el número de periodos fraccionarios. ¿Qué dice la regla práctica? Ahora vuelvo y repito, ahora se las voy a explicar con un ejemplo. La regla práctica dice que se calcule monto compuesto por el número de periodos enteros, hasta ahí van igualitas, pero acá dice que a esa cantidad que está haciendo las veces ahora de capital, se le calcule monto simple. Voy a ponerle esa S ahí. No copien eso, para que ustedes... Yo se lo voy a explicar bien. Monto simple. Acuérdense, si esto fueran 5.25 trimestres, por ejemplo, trimestres, yo tengo que convertir, porque acuérdense que esta USA es tiempo en años, ¿verdad? Tiempo en años. Bueno, dice que se le calcule monto simple, ¿verdad? Por el tiempo equivalente en años a 0.25 trimestres. ¿Cómo se hace para calcular eso? Nada más hay que dividir 0.25 entre 4 y eso te lo convierte en años. ¿Está bien? Ustedes van a ver, eso más, así hablado, uno lo oye más y como que no le parece, pero es bien sencillo. Voy con el ejemplo. Ahí hay un ejemplo, ¿verdad? Cuando dice que el número de periodos es una fracción. A ver si me lo dictan, pues. Alguien que lo tenga por ahí a mano para ver si me lo dicta. Nadie lo tiene. Hoy quisiera explicarle el que está ahí. ¿Cuál, profe? ¿Cuál? Cuando dice que monto compuesto con el número de periodos fraccionarios, por ahí hay un ejemplo. Aquí lo tengo, profe. Dice, hallar el monto compuesto y el interés de 1000 durante 5 años al 5% CS convertible semestralmente de 5 años. 5 años al 5%, convertible semestralmente. Este no es, reina. Tú tienes que buscar donde dice, hay un titulito que dice que monto compuesto cuando el número de periodos es